Ya. Yo lo que le quiero hablar a ustedes es de un tema muy importante, muy trascendental, que a ustedes los va a ayudar bastante. Si estoy compartiendo pantalla, me mencionan, abren el micrófono. Sí, sí lo vemos. Ya, Sí, perfecto. perfecto. Ya, perfecto. Esto es un curso de introducción a la energía nivel 1, conocimientos básicos. Este tema, hermanos, es muy importante porque todo lo que está envuelto en nuestro planeta, en nuestro mundo, en el universo, es energía. Y una vez que lo entendamos de esta forma, vamos a entender un poquito más cómo funcionan las cosas. Y una vez entendiendo eso, ¿cierto? Se nos va a abrir la mente bastante, y más que la mente, la conciencia. Y créame que al final de esta presentación se van a dar cuenta de muchas cosas y van a entender muchas cosas de mejor manera. Ahora, hay dos formas de llevar a cabo esta presentación. Una es, a medida que yo vaya haciendo la presentación, si surge alguna pregunta, una persona quiere abrir el micrófono, realiza la pregunta, o la van anotando en una libretita o en una agenda, y al final que termine, hacen las preguntas. ¿Qué deciden? Al final, ¿no? Para que no haya tanta interrupción. ¿Sí? Bueno, perfecto. Lo dejamos al final. Entonces vamos a comenzar. Como les decía, la finalidad del presente curso tiene por objeto hacer que las personas adquieran el conocimiento básico de la energía, así como también su funcionamiento, utilización, modificación y materialización de la energía para el empoderamiento y su abrir de conciencia. Ahora, energía, frecuencia y vibración. Muchas veces nosotros hemos hablado de energía positiva, negativa, pero aquí vamos a entender de mejor manera esta situación. Entonces, primero que todo, para poder entendernos, debemos saber de qué estamos hechos, de qué somos capaces, y para ello debemos aprender de algo muy importante que nos rodea y está presente y existe en todo el universo. Ello es la energía. ¿Y qué es la energía? Muchas veces, como les decía, todos hablamos de energía, pero ¿qué es la energía? Antes de comenzar a entregar esta explicación, les digo que esto no es un concepto y tampoco es una definición, porque entregar un concepto o una definición o encasillar la palabra energía sería limitarla. Por lo tanto, lo que yo hago ahora es entregar una explicación de energía. Entonces, energía es esa esencia, ¿cierto?, de todo aquello que nos rodea y está presente en todo el universo, sea que la podamos ver o no. Por tanto, todos los objetos materiales e inmateriales, sólidos, líquidos o gaseosos, son energía. Lo que sucede es que sus átomos vibran distintos unos de otros, y ello hace la diferencia en cómo se comporta esa energía. Lo que después llamaremos objetos duros, blandos o sutiles, luego ello dependerá de la vibración de esa energía, ya que es la vibración lo que le permite ser vista o no, así como también determinará su composición final frente a otras energías. Como les digo, al principio cuesta entender un poquito, pero ahora yo le voy a ir dando algunos ejemplos. Lo traté de hacer lo más didáctico posible para que todos lo puedan entender. Y como les dije al principio, si tienen alguna duda, la anotan en una libretita, en una agenda, y al final damos la respuesta. Continuamos. ¿Se puede crear energía? No, porque la energía ya existe. Lo que sí se puede hacer es modificar, transmutar energía, pero no se puede crear. En otras palabras, la energía no se crea ni se destruye. Toma, cambia y pierde forma. Y esto se debe a que la esencia de la energía no puede desaparecer. Continuamos. Entonces, para que nos quede claro, no se puede crear energía. La energía ya existe. Lo que nosotros hacemos es modificar, transmutar, ¿cierto?, esta energía. Porque la energía, como les dije antes, ¿cierto?, no pierde ni se destruye. Solamente, ¿cierto?, cambia y pierde forma. Porque la esencia que lleva la energía, ¿cierto?, no puede desaparecer. Ahora, ¿podemos modificar la energía? Sí, claro que sí podemos,
porque el ser humano ahora está comprendiendo cómo funciona la energía y cómo nos afecta en nuestra vida diaria. Por consiguiente, en el momento que comencemos a comprender que la energía funciona a nuestro favor y que nosotros somos transformadores de la energía, porque el ser humano tiene la facultad de transformar o modificar la energía para nuestro bien, siempre y cuando no afecte a nada ni a nadie. Esto es más o menos lo mismo que le decía. Nosotros, si nos conocemos mejor, si sabemos cómo funciona la energía, vamos a poder manejar la energía a nuestro bien, sin que afecte a nada ni a nadie. Una vez que el ser humano se dé cuenta de cómo funciona la energía y que puede usarla para su bien sin afectar a nadie ni a nadie, eso nos permitirá poder modificar nuestro entorno a voluntad. Ejemplo, les voy a dar, yo puse aquí la herramienta. Si yo a ustedes le coloco una herramienta en la mesa, una herramienta que ustedes no conocen, ustedes no van a saber cómo usarla, porque no la conocen. Sin embargo, si yo les pongo a ustedes una herramienta que ustedes sí conocen, entonces van a poder utilizarla, van a saber cómo se usa, de dónde o hasta qué distancia se usa y qué tipo de energía utiliza. Entonces, eso más o menos es lo que yo les quiero dar a conocer. La herramienta para que ustedes aprendan a utilizar esa energía. Pero para ello debemos conocer las herramientas que nos permitan manejar a voluntad la energía. Si no la conocemos, no podemos entender cómo funciona la energía. Es lo que les decía. Si no conocemos cómo funciona algo, ¿cómo lo vamos a usar? ¿Cómo vamos a manipular? ¿Cómo vamos a entender o cómo vamos a usarla a nuestro beneficio? Entonces, por ello es primordial que conozcamos la energía, cómo se mueve, cómo se modifica, cómo se moldea, cómo se transmuta. Entonces, la energía, y esto es otra cosa que es importante que entendamos, la energía es neutra, la energía es totalmente neutra, no tiene un color ni una forma. El ser humano, al estar en este plano de dualidad y al tratar de encasillar las cosas para entender la energía, dependiendo de cómo la usamos, le damos una definición, forma o materialización para poder entender, para poder dar una explicación. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, ¿qué es la esencia? Muchos de ustedes se van a quedar un rato en silencio y van a pensar qué es la esencia. O muchos de ustedes a lo mejor no saben qué es la esencia. Entonces, ¿qué es lo que hace el ser humano para poder entender la esencia? Busca o darle un concepto o una clasificación o encasillarla en algo para poder entenderla. Porque si el ser humano no entiende algo, ¿cierto? No le puede dar un uso, no lo puede explicar. Entonces el ser humano necesita poder encasillar, clasificar, dar una definición o un concepto para poder entender algo. Por ejemplo, muchos conocemos como la energía positiva, negativa, buena, mala, alta, baja, etc. Es por ello que el ser humano, en el momento que comprenda que la energía es neutra y si está viviendo una situación que quiere modificar, lo que deben hacer es esa transmutación, ese cambio de energía hacia la orientación que nosotros queramos. Y de esa forma estaremos convirtiendo, redireccionando esa energía. Entonces, ¿quedó claro este tema de que la energía es neutra? Nosotros le damos o le llamamos energía positiva, negativa, buena, alta, mala, baja, porque para poder entenderla, porque de otra forma no vamos a poder entender algo que no conocemos. ¿Podemos materializar energía en 3D? Claro que podemos materializar energía en 3D, ¿cierto? En tercera dimensión, porque la energía está en nosotros, nosotros somos parte de la energía, está presente en cada instante y está presente en todo. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, las creaciones que vamos realizando día a día en forma no consciente o a voluntad, el mundo que conocemos lo creamos nosotros de forma inconsciente, pero fuimos nosotros.
Todo lo que tenemos hoy en día, cada uno de nosotros, en nuestra casa, en nuestro hogar, lo que hemos realizado como persona, cómo hemos crecido, lo que hemos obtenido, sean cosas materiales o no, todo lo hemos materializado nosotros, sea que lo hayamos hecho de forma consciente o inconsciente, o a voluntad o involuntariamente. Pero este tema de la materialización de energía la vamos a ver en el segundo nivel, porque primero es importante conocer la energía. Una vez que conozcamos, yo les voy a entregar las herramientas para poder materializar energía a nuestro favor, aquí en 3D. ¿Cómo percibimos la energía nosotros? Nosotros, los humanos, estamos acostumbrados a percibir la energía con nuestros sentidos físicos, es decir, la vista, el olfato, el gusto, el tacto y los oídos. Y esta forma de percibir la energía nos limita mucho, pero solamente por falta de conciencia. Luego, y a medida que vamos adquiriendo conciencia, veremos que nuestros sentidos físicos son el comienzo para percibir otras energías. Esto lo vamos a ir tocando y voy a dar unos ejemplos para que lo vayamos entendiendo. En la actualidad, nosotros con nuestros sentidos, ¿cierto?, a nivel físico, tan solo percibimos el 1% de una realidad, es decir, de un 100% solamente percibimos el 1, el otro 99% por guiarnos por nuestros sentidos físicos no lo percibimos o no nos damos cuenta, ¿cierto?, de esa realidad. Toda la energía que nos rodea. ¿Y por qué nos ocurre esto? Nos ocurre por no ser conscientes de la energía que no podemos ver. Ejemplo, el aire, los pensamientos, las emociones, las ondas electromagnéticas. Todo es energía. Lo que sucede es que no la podemos ver porque tiene una frecuencia más sutil. No podemos ver el aire o el oxígeno que respiramos. Tampoco podemos ver los pensamientos, las emociones, las ondas electromagnéticas que conectan un teléfono a otro, o las frecuencias de las emisoras radiales, o las frecuencias de los televisores. Tampoco lo podemos ver. ¿Por qué? Porque operan en un rango de frecuencia que nuestros ojos físicos no pueden ver. Pero no significa que no haya aire, no significa que el ser humano no tenga pensamientos, no significa que el ser humano no tenga emociones porque no las podemos ver. Por el contrario, están ahí, existen y forman parte de nosotros. Energía no visible al ojo humano, que es lo que le comentaba un poquito. Todo lo que nos rodea es energía, pero están vibrando, ¿cierto?, distintas unas de otras. Ejemplo, y como les mencionaba, todas las frecuencias de televisión, todos los canales de televisión que conocemos, todas las frecuencias de las radioemisoras, todas las llamadas telefónicas que se están haciendo en este momento, toda esa energía está ahí. Incluso ahora en el cuarto, en la habitación donde están cada uno de ustedes, están ahí. Están transmitiendo, se están moviendo en el vacío, en la nada, vibrando, todas al mismo tiempo, pero por su frecuencia no la podemos ver. Lo que hace la diferencia es la capacidad de percepción, la que nos permite captar o sintonizar una frecuencia de la otra. Esto es importante. Por eso no podemos ver esa energía, por la capacidad de percepción. Entonces, si hay mucha energía vibrando a distintas frecuencias y lo hacen ahora mismo y al mismo tiempo, tales como le mencionaba, las frecuencias de TV, las frecuencias de radio, los infrarrojos, ¿cierto? Los infrarrojos que están debajo del rojo, y la luz ultravioleta que está sobre el violeta, no lo podemos ver. Aquí les voy a dar un ejemplo. Si tomamos una radio o un televisor y sintonizamos una frecuencia, vamos a ver o escuchar algo según la frecuencia. Si yo ahora enciendo una radio y coloco, por dar un ejemplo, 94.3, sintonizo esa frecuencia porque ese equipo o esa radio me permite sintonizar esa frecuencia. Lo mismo ocurre con el televisor. Si pongo un canal determinado, no sé, el 104, voy a sintonizar ese canal, esa frecuencia. Hay muchas más, no las podemos ver, pero están ahí. Ahora, ¿pero qué hace posible que podamos percibir una frecuencia de la otra?
Lo que hace posible percibir una frecuencia es ese aparato que puede ser un televisor o una radio. Es ese aparato que nos permite percibir una frecuencia determinada para poderla decodificar y así poderla hacerla consciente. Luego vamos a ver que así como nosotros utilizamos aparatos para percibir frecuencias, ¿cierto? Vamos a entender que nosotros como ser humano también contamos con ciertos, no puedo llamarle órganos, pero con ciertos sensores que tenemos que nos permiten poder percibir ciertas energías que no podemos ver. Continúo. Entonces, cabe preguntarse lo siguiente: ¿quién hace consciente la energía? Si todo es energía, una mesa es energía, un computador es energía, un teléfono, si todo es energía, entonces el aparato que utilizamos para desarrollar o decodificar esa frecuencia, o somos nosotros que hacemos consciente esa energía, ¿quién es? La respuesta es la siguiente: somos nosotros los que hacemos consciente a esa energía. La energía ya es consciente por sí sola, es decir, es nuestra conciencia la que se está dando cuenta de la existencia de esa energía y su frecuencia. Ejemplo, un niño y la electricidad. Aquí les voy a dar un ejemplo. Si nosotros tenemos un hijo o un niño pequeño de 4 o 5 años y le decimos que no coloque los dedos, por ejemplo, en un enchufe, o no puede tocar los cables eléctricos porque se va a electrocutar, el niño adquiere conciencia, toma conciencia de que eso no lo puede hacer. Pero si nosotros no le decimos al niño, el niño no sabe, no entiende, por falta de conciencia, que no tiene que meter los dedos en el enchufe o que no tiene que tocar los cables. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que el niño, al recibir esa información de parte de su padre, que no meta los dedos ahí, su conciencia hace consciente de que hay una energía ahí y que le puede hacer daño. Somos nosotros, nuestra conciencia, la que como que despierta y entiende que hay otra energía, que hay otra frecuencia ahí que lo puede dañar. Ahora, ¿y qué es la frecuencia? También hablamos mucho de la frecuencia, pero ¿qué es la frecuencia? Bueno, podemos decir que la frecuencia es el nivel vibratorio en que se encuentra la energía presente en ese momento. ¿Por qué digo esto? Vuelvo y repito esto, es importante. Podemos decir que la frecuencia es ese nivel vibratorio en el que se encuentra la energía presente en ese momento. Y doy el ejemplo del ser humano. Como nosotros también somos energía, ¿cierto? Y todavía somos o nos falta un poquito de conciencia, hay momentos en que nosotros vibramos a una frecuencia y en momentos que vibramos a otra frecuencia. Y es porque nosotros todavía no podemos manejar la energía a voluntad para poder permanecer en un rango de frecuencia alto, óptimo. Por tanto, cada materialización de una determinada energía tiene una frecuencia, porque como se dijo, la energía es una sola, pero cuando se materializa o se está ocupando para ciertas cosas, se hace visible para poderla ocupar en lo que se está requiriendo. Y abajo, por ejemplo, puse, valga la redundancia, el ejemplo del petróleo y sus derivados. El petróleo, ¿cierto?, como todos sabemos, se encuentra en la Tierra, pero para hacerla visible y para poderla ocupar en lo que nosotros requiramos, tiene que pasar por un proceso. Y de esa forma esa energía se materializa. Pero ¿qué es la conciencia? Si la energía es consciente o no. Y aquí pongan mucha atención porque esta parte de la conciencia es fundamental. Tomen nota de esto para que si no les queda claro puedan hacer preguntas al finalizar. Para hablar de conciencia no podemos dar una definición, lo mismo que les decía de energía, porque si nosotros entregamos o yo les doy un concepto, les digo, ¿saben? La conciencia es esto. No puedo decir eso porque la estaría limitando, la estaría encasillando y nuevamente estaríamos en un error.
Entonces, para hablar de conciencia, no podemos dar una definición o un concepto de una esencia tan grande. Al definir o entregar un concepto, estaríamos limitando la conciencia. Por tal motivo, vamos a dar una explicación, una idea, pero no lo tomen como algo definido, ya que esto va mucho más allá de qué es la conciencia. La conciencia es ese ser, esa energía que transita en esta vida de realidad y que va creciendo y ampliando por sí misma a través de nuestro contacto, el que puede ser a nivel físico, denso o sutil. No se preocupen si no captaron con lo que dije. Voy a dar un ejemplo muy didáctico para poder entender la conciencia. Lo importante es que se queden con esto, de que no es una definición, ¿ya? Es una explicación de conciencia, porque la conciencia, como les digo, es ese ser, esa energía que transita en esta vida de realidad y que va creciendo y ampliando por sí misma a través de nuestro contacto con diversos tipos de energía, las que pueden ser a nivel físico, denso o sutiles. Ejemplo, la conciencia aquí en 3D está en proceso de avanzar y la experimentamos a través de nuestras experiencias, la cual se va ampliando. Es decir, nos vamos dando cuenta de situaciones que van aumentando nuestra percepción, nuestra comprensión y nuestra existencia por sí misma. Aquí podemos incluso aplicar el ejemplo que les di del niño y la electricidad. Si el niño no toma conciencia que la electricidad le puede hacer daño, no aumenta su conciencia, pero en el momento que el niño sabe que esa energía, que la electricidad le puede hacer daño, su comprensión, ¿cierto?, aumenta y ya sabe que ese tipo de energía le puede hacer daño y por lo tanto se aleja. Por consiguiente, esa conciencia es ese crecimiento no racional, sino que es espiritual, emocional, etc. Es decir, abarca mucho más que el racionamiento, más allá que una percepción física, vale decir, es la integración de un todo que se crea y se complementa a sí mismo. Le voy a dar otro ejemplo. En el momento en que nosotros comenzamos a estudiar y a percibir la vida de un modo diferente al que nos han enseñado, nuestra conciencia se va ampliando. Por lo tanto, la percepción del mundo que nosotros tenemos va creciendo. Y ese crecimiento que va existiendo en cada uno de nosotros es esa conciencia de que hay algo más allá de lo que podemos percibir con nuestros sentidos físicos. Podemos aplicar el ejemplo del niño y la electricidad también. O bien podemos aplicar el ejemplo de la esponja. Aquí les voy a mostrar el ejemplo de la esponja y yo creo que va a quedar un poquito más claro. Imaginen una esponja que está seca, pero esta esponja empieza a tener contacto con el agua y se comienza a hidratar. Y en el momento que esa esponja se va hidratando, incluso en su forma física va creciendo y se está integrando al agua, a ese nuevo espacio que es la esponja. De esa misma manera, nosotros ampliamos nuestra conciencia y no solo a nivel conocimiento, como lo di el ejemplo del niño, sino que también la conciencia hace crecer el amor, hace crecer la percepción, hace crecer la compasión, hace crecer la voluntad, etc. Es decir, hace crecer una infinidad de cosas que van más allá del mundo racional. Por eso es importante la conciencia. Porque a través de la conciencia no solamente aprendemos o tomamos conocimiento de algo físico, de algo racional. Esto va mucho más allá, hermanos. Hace crecer el amor, hace crecer la percepción, la compasión, la voluntad, muchas cosas. Va más allá que el mundo racional. Ahora, la racionalidad como limitación de la conciencia. La racionalidad mental actúa como una limitación a la expansión de la conciencia. Por lo tanto, en el momento en que tratamos de definir o encasillar cualquier cosa, ya sea una palabra, una idea o un pensamiento, automáticamente nos estamos limitando y dejamos de percibir la grandeza de eso.
o de ese algo, de lo que sea. Les doy un ejemplo. Imagínense que tratamos de guardar en una caja el oxígeno que está disponible en una habitación. ¿Podremos guardar parte de ese oxígeno? Por supuesto, claro que sí, pero no vamos a poder guardarlo todo. Y de esa forma estaremos limitando todo ese oxígeno que hay disponible en la habitación. Si nos permitimos percibir y no nos quedamos solamente con el oxígeno de la caja. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo que le trataba de decir con la definición de energía o la definición de conciencia. No les puedo entregar una definición o un concepto, porque si no nos estaríamos limitando y no vamos a aprovechar todo lo que está disponible para nosotros. Es así como se los comentaba con este ejemplo de guardar oxígeno en una habitación. ¿Vamos a poder hacerlo? Sí, vamos a poder hacerlo, pero nos vamos a perder todo el resto de oxígeno que está disponible, todo el resto de información, todo el resto de conciencia que está disponible para nosotros. Por eso tenemos que ser más perceptivos y no quedarnos solamente, ¿cierto?, con lo que podamos guardar en la caja. Otro ejemplo en la que la racionalidad limita la apertura de conciencia. Los que han tenido la oportunidad de haber participado, de haber visto o escuchado alguna sesión de hipnosis en donde la persona que entra en hipnosis, al momento de comenzar a percibir la información desde el astral o cuarta dimensión, se cuestiona, entra en dudas y comienza a usar su razón, su mente, y suelen decir lo siguiente: estoy viendo algo, pero no sé si soy yo, no sé si es mi mente o yo me lo estoy inventando, no es posible lo que veo en mi imaginación, etc. En ese momento en el que nosotros, ¿cierto?, predomina nuestra racionalidad, ¿cierto?, lamentablemente nos estamos limitando, porque dejamos de percibir, porque estamos ocupando nuestra mente, ¿cierto?, como sentido, que es un sentido físico. Por eso les decía que solamente el ser humano percibe, está acostumbrado a percibir con sus sentidos físicos. Entonces, cuando una persona entra en hipnosis, empieza a preguntar todo esto y duda, y dice, no estoy inventando, no es posible, lo que veo es mi imaginación. No, es la percepción, es otro sentido que está funcionando. Lo que pasa es que como no estamos acostumbrados a percibir este tipo de información o este tipo de conciencia, ¿cierto? Claro, inmediatamente ocupamos la racionalidad, pero no es culpa de nosotros, no es culpa del ser humano, no. Es la falta de conciencia y por encontrarnos en un planeta dual de tercera dimensión. Otro ejemplo de limitación de conciencia. Todos hemos escuchado que las entidades nos manipulan, y esto es bien importante también que pongan atención en esto. Todos hemos escuchado y hemos hablado, y me incluyo, que en su momento también decían las entidades nos manipulan, pero ello no es así. Y ahora van a entender un poquito más. Todo depende del grado de conciencia que tenga cada persona. Es decir, conforme se vaya desarrollando la conciencia, la persona se va dando cuenta de que no es así. Y aquí les va el ejemplo. Cuando éramos unos niños e íbamos a la escuela y teníamos contacto con algunas amistades en las que nuestros padres nos decían que no eran una buena influencia, vamos a decir que las amistades son las entidades. Pero nosotros, ¿qué hacíamos? Por inconscientes, pensábamos que era divertido hacer ciertas cosas con esas amistades, porque nuestros amigos lo decían o hacían, y nosotros, ¿qué hacíamos? Imitábamos esas acciones. Yo me incluyo, yo lo hacía. Pero en el momento, hermanos, pero en el momento que nosotros hacíamos más conscientes esas acciones, no eran lo mejor para nosotros y nos alejábamos de ellos y hacíamos otras cosas. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Que nosotros en este momento, por falta de conciencia, creemos que nos están manipulando, pero no es así. En el momento que nosotros tomemos conciencia, ¿cierto?, tomemos verdadera conciencia, y aquí los que estamos aquí presentes ya nos estamos dando cuenta, ¿cierto?, de que son malas influencias. Y por lo tanto, cuando aprendamos a manejar nuestra energía a voluntad y mantenernos en altas frecuencias a voluntad, ¿qué vamos a hacer?
vamos a hacer lo mismo que este niño, nos vamos a alejar de las malas influencias. Y ellos no van a poder hacer nada y vamos a empezar a hacer otras cosas, como en este momento lo estamos haciendo. Por tanto, y en virtud del ejemplo anterior, podemos usar la misma analogía para referirnos a las entidades de las cuales nosotros creemos que nos manipulan. Entonces, podemos decir lo siguiente, no es que las entidades nos manipulen, lo que sucede es que nosotros lo vemos así, por el nivel de conciencia que tenemos, y debido a eso estamos enganchados con estas frecuencias y vibrando en la misma sintonía en la que ellos lo hacen. Es lo que conocemos, pero conforme vamos creciendo y aumentando nuestra conciencia, nos alejamos de eso y nos redireccionamos hacia otros lados. Por eso les decía al principio que no era bueno seguir con el tema, ¿cierto? Que estaba el tema de Fran, porque nos enganchamos a esa frecuencia. Entonces tenemos que salir de ahí, tenemos que alejarnos de eso. Tomar otro camino, redireccionarnos hacia otros lados, salir de ahí, si no vamos a seguir enganchados. Lo anterior es lo justamente que estamos haciendo nosotros, como les decía. Salgamos de ahí. Yo les voy a dar aquí un ejemplo, que no lo puse acá, pero se me vino ahora a la mente. Cuando hacían, ¿qué es más importante? ¿O qué es mejor? ¿O qué haríamos mejor? ¿Seguir yendo a destruir lugares o determinados lugares o conocernos a nosotros mismos? Creo que sería conocernos a nosotros mismos. De esa forma nosotros avanzaríamos. Nosotros no tenemos nada que ir a hacer con las entidades. Si nosotros sabemos que son una mala influencia, nos alejamos de ellas. Pero hay personas, ¿cierto? O vamos a decir, claro, personas que aún no son conscientes. Son unos niños de 4 o 5 años, ¿cierto? Las personas, por ejemplo, los religiosos, vamos a decir que son inconscientes, que son niños de 5 años que todavía no entienden, ¿cierto? Que esa, ¿cierto? Es una manipulación, es un engaño. Pero no es que lo estén engañando, sino que es por falta de conciencia, porque no saben. Por lo tanto, no es que las entidades nos manipulen o sean buenas o malas, lo que hayan hecho con una intención o faltando a nuestra autoridad. Lo que pasó es que nosotros lo permitimos por falta de conciencia. Ahí cae el mismo. Un religioso, ¿cierto? Una persona que es religiosa lo permite. ¿Pero por qué lo permite? Por falta de conciencia. Nada más que por eso. No es que la entidad nos manipule. Es la falta de conciencia de esa persona para darse cuenta que esa entidad o que esa energía de baja frecuencia, ¿cierto? Es una mala influencia. Por lo tanto, y cuando aumentamos nuestra conciencia y lo dejamos de permitir, ellos ya no pueden hacer nada. Entonces, uno se pregunta, y a lo mejor muchos nos hemos preguntado, y por eso puse esto acá, pero las personas permiten esa manipulación porque no saben. Respuesta, claro que sí. Las personas permiten la manipulación por esa falta de conciencia y conocimiento racional a un punto, pero de conciencia a otro. En el momento que nuestra esponja, ¿cierto? Nuestra conciencia va creciendo, va subiendo el nivel, se sale de ese ciclo. Y aquí puse algo y lo subrayé, que es importante. El nivel de conciencia es el de que nos tenemos que preocupar. Esto es lo primordial. La conciencia. Continúo. El cerebro como desarrollo de la conciencia. Originalmente el ser humano tiene 2 cerebros. Uno, el que tiene que ver con la parte racional y mental, y el que tiene que ver con la parte emocional y espiritual. Y eso es lo que trata de hacer la conciencia, integrar estos 2 cerebros, hacer que estén en comunión. Por lo tanto, si no hay comunión entre estos 2 cerebros, ¿cierto? No hay conciencia. La ciencia oficial nos habla de 3 cerebros, neocórtex, reptiliano y límbico. Y eso está bien, pero el cerebro reptiliano es un cerebro impulsivo y primitivo y hace actuar sin pensar y solo forma parte de nuestro cuerpo físico. Todos en algún momento de nuestra vida hemos visto a alguna persona, algún familiar o algún miembro de nuestra familia que llega y actúa, no piensa. Hace las cosas y después se da cuenta de qué es lo que hizo. Es justamente porque, ¿cierto?, utiliza ese cerebro reptiliano.
y no usa, ¿cierto?, el neocórtex o el límbico, que son aquellos que hacen que aumente nuestra conciencia, ¿cierto?, en una comunión. Ahora, ¿por qué el cerebro reptiliano es primitivo e impulsivo? Por lo que le decía anteriormente. Este cerebro es así porque no permite razonar, no permite la comunión con lo espiritual. Y ahí volvemos al ejemplo que le decía de la persona que entra en hipnosis. Empieza a ocupar su parte racional, le entra el miedo, entonces no permite esa conexión con su parte espiritual. No, se bloquea. Entonces no hay una comunión con los cerebros y por lo tanto, si no hay comunión, no le entra agua a la esponja, como lo emocional. Entonces, como le decía, por consiguiente, actúa como una limitación a la conciencia ese cerebro reptiliano. Ejemplo, personas que actúan sin pensar, es decir, accionan y después razonan, son reactivos, no piensan lo que van a hacer o lo que va a suceder. Por consiguiente, tenemos que ir tratando de no usar ese cerebro limitante. Y aquí les voy a pasar una información. Por otro lado, han de saber que cuando una persona pierde su vehículo físico, es decir, muere y deja este mundo 3D y ese ser es trasladado a dimensiones superiores, ese cerebro desaparece, hermanos, automáticamente deja de existir. Porque ese cerebro es físico, no es sutil como los otros dos. No quise ahondar mucho en este tema del cerebro, pero sí una pequeña pincelada, digamos, para que podamos entender un poquito mejor. Pasamos a los objetos sólidos como energía. Y aquí ya vamos a entender un poquito más la energía. Ejemplo, una piedra, un pedazo de madera, un trozo de metal, el cuerpo físico. ¿Qué es lo importante que hay que saber? Que todos son energía. Pero si todo es energía y la conciencia es energía, ¿los objetos sólidos o más sutiles tienen conciencia? ¿Qué me dicen? ¿Una piedra tiene conciencia? ¿Un pedazo de madera tiene conciencia? ¿Un trozo de metal tiene conciencia? Ahora lo vamos a ver. Como todo es energía y los objetos duros o más blandos y sutiles están compuestos de energía, podemos decir que sí tienen conciencia. Claro que sí, porque es energía, pero no tienen racionalidad, ya que no pueden razonar como el ser humano. En otras palabras, son no conscientes, racionales, pero sí tienen conciencia. Y aquí les voy a dar un ejemplo y espero que se entienda. Imagínense un niño que está en preescolar y tiene una conversación con un adulto que está terminando una maestría. El niño que está empezando en preescolar no quiere decir que no vaya a lograr hacer u obtener el conocimiento y crecimiento o desarrollo que está teniendo esa persona que está llevando a cabo la maestría. Entonces, imaginen a una piedra que es el niño que está en preescolar y al ser humano que está en esa universidad, el cual también está en un proceso de desarrollo. Nosotros estamos en un proceso de desarrollo y crecimiento en muchos ámbitos, no solamente en su parte emocional. Entonces, ¿qué les quiero decir con este ejemplo? De que, y volvemos atrás, de que una piedra tiene conciencia, un pedazo de madera tiene conciencia, un trozo de metal tiene conciencia, pero ojo, son conscientes no racionales, ¿cierto? Pero ello no significa que en un momento dado puedan llegar a tomar conciencia, ¿ya? Por el momento, ese tipo de energía se mantienen en un margen, que luego vamos a ver. Conciencia consciente e inconsciente no racional. ¿Qué quiere decir esto? Por consiguiente, como todo es energía, en todo hay conciencia, hay esencia, ya sea en objetos duros, blandos, sólidos, líquidos o gaseosos. Todo es energía y está vibrando a distintas frecuencias. La diferencia es los niveles de conciencia. Es decir, los átomos que componen estos objetos o esas energías vibran más lentos o más rápido según la energía. Por ello, en ocasiones podremos ver, tocar, sentir esa energía y en ocasiones no la podremos ver, palpar o sentir. Veamos algunos ejemplos. Aquí estoy apuntando con el cursor ejemplos de átomos, su composición y comportamiento. Este es un átomo.
De esto está compuesto la mayoría de energías, de esto que está aquí. Y el átomo tiene un protón, el que está aquí naranjito, y tiene una carga positiva. Luego tenemos el electrón, que está aquí, y eso tiene una carga negativa, por eso aparece ahí como llorando. Y luego acá, apegado al neutrón, perdón, apegado al protón, está el neutrón, ¿cierto? Que, como dice ahí, dice que no le importa un carajo. O sea, no es ni positivo ni negativo, pero está ahí. Y eso, de hecho, está compuesto una energía. De eso está compuesto un pedazo de madera, un pedazo de fierro, el auto, la mesa, una taza, un computador, un teléfono, en fin. Esta es la composición. De esto está hecho. Continuamos. Los átomos como parte densa de la energía. Los átomos, por su composición, todavía forman parte de este mundo denso, pero a la hora que los transformamos en fotones, ya lo estamos convirtiendo, los estamos transformando, los estamos enviando hacia un mundo más sutil. Ejemplo, los átomos de una cosa sólida vibran a una velocidad determinada. Esto según se trate de la energía, y al modificar esa energía, lo que hacemos es modificar los átomos. En otro tipo de energía mucho más alta vibración, como por ejemplo el amor. Esos átomos se transforman en fotones y el fotón es luz. Aquí vamos a ver unos ejemplos. Pero si modificamos los fotones hacia una energía de vibración más lenta, los transformamos a átomos. A ver, pero para explicar bien este concepto. Los fotones están en la parte física. Esto que ustedes ven acá, forman parte de la parte física. Si nosotros lo transformamos, como vamos a aprender más adelante, los vamos a transformar en, como dice acá, en fotones. Y el fotón es luz. ¿Me entiendes? Después de los átomos aparecen los fotones. Y yo no quise ahondar más allá en el tema de los fotones porque aquí es entrar en física cuántica. Y esta para mí es complicado. Todavía estoy en pañales en este tema. Pero por el momento lo importante es que nosotros sepamos que si cambiamos una parte densa de energía, la transformamos a una parte más sutil. Y esa parte más sutil, ¿cierto?, son los fotones. Y el fotón es luz. Ahora, al revés, si queremos pasar, ¿cierto?, de una energía densa a una más densa, aquí les voy a dar un ejemplo. Dice, pero si modificamos los fotones hacia una energía de vibración más lenta, los transformamos a átomos. Ejemplo, imaginemos que tenemos una energía muy sutil como el agua y la empezamos a condensar. Aquí, al lado izquierdo mío, tienen el agua líquida. Pero si la empezamos, ¿cierto?, a condensar, a dividir, ¿cierto? Y esa división es esa transformación de átomos en protones, neutrones y electrones, es decir, más densa. Por lo tanto, si yo tomo esta agua que tengo acá en forma líquida, que es energía, el agua es energía, y la congelo, pasa por un proceso, me queda en hielo. Por lo tanto, los átomos que se estaban moviendo acá, que se movían más rápido, ahora se mueven más lento y están más pegados. Por eso que ya no podemos introducir la mano. Aquí podemos introducir la mano fácilmente en el agua líquida, pero no lo podemos hacer en el hielo. ¿Por qué? Porque los átomos que les comenté anteriormente vibran más lento y están más pegados unos con otros. Y aquí, en todos los objetos sólidos, como puse ahí, predominan los electrones. Es decir, predominan los negativos, la carga negativa. El monito que está ahí. Aquí les voy a mostrar un comportamiento de la energía según su vibración y densidad, atómico, ¿cierto?, y fotónico. Este es un... Perdón. Me fui para allá. Ahora sí. Ahí. Como ven, ese es un átomo, el mismo que le mostré anteriormente, donde están los protones y neutrones vibrando lento. Y eso hace que un objeto material, una tabla, un pedazo de madera, sea sólido.
Ese es el movimiento. Lento. ¿Se fijaron? Entonces, ese movimiento, ¿cierto?, es lento. Por eso nosotros lo percibimos como objeto sólido. Ahí está nuevamente. Se mueve lento. Un pedazo de madera. Todas las cosas sólidas, el átomo se está moviendo lento. Y por eso lo podemos tocar. Lo podemos palpar, y percibir. Ahora, ¿cierto?, les voy a mostrar al revés. Cuando vibra más rápido. Cuando ese átomo vibra más rápido. Ahí está. Los mismos átomos vibrando más rápido, se vuelven más sutiles. Y cuando está más sutil, es luz. Y luz es fotón. Entonces, los átomos, mientras más lento, más densa la energía. El átomo, mientras más rápido se mueva, vibre, más sutil la energía. Y llega al fotón. Ejemplo de vibración y energía. Aquí les voy a dar otros. Cuando está detenido, aquí les voy a dar un ejemplo de un ventilador, para que entendamos un poquito mejor. Cuando las aspas del ventilador las podemos ver como un objeto sólido, es decir, cuando las aspas del ventilador la podemos ver, vamos a entender que se comportan como un objeto sólido, denso. Pero cuando comienza a moverse, surge esa parte más sutil. Las aspas no han desaparecido, ¿cierto? Están vibrando más rápido. Y aquí voy con el ejemplo. Está avanzando el video. Ahí. Lo voy a parar ahí. Ustedes están viendo en este momento ese ventilador. Las aspas, esas tres aspas que podemos ver ahí, actúan como un objeto sólido. Por lo tanto, si yo lo toco, lo puedo palpar, porque sus átomos están vibrando más lentos, se mueven más lentos. Pero si esos átomos, si nosotros modificamos o transformamos esa energía, vamos a ver lo que sucede. Sus átomos empiezan a vibrar y ¿qué sucede? Ya no podemos ver las aspas, o sea, ya hay un objeto más sutil. Simplemente hay una telita de color azul que nosotros podemos percibir. ¿Por qué? Por la velocidad justamente de esos átomos que se están moviendo más rápido, ¿cierto? Y eso permite que sea más sutil. Perfecto. Entonces, la Tierra como energía densa, es decir, contiene mucha materia, muchos átomos vibrando lentos, que incluso la podemos tocar y ver, por tanto es más densa. Aquí, como ustedes pueden ver, la Tierra la podemos tocar y palpar. ¿Por qué? Porque sus átomos vibran más lentos, los podemos tocar y palpar. Esta es energía también. La Tierra es energía. Y vibra más lento por lo que le acabo de comentar. Ahora vamos a ver el ejemplo de otra energía. Ejemplo de la vibración del agua. Esta energía es más sutil porque sus átomos se mueven un poco más rápidos que la Tierra. Por tanto, podemos introducir nuestra mano, ¿cierto? Nuestras manos en el agua. Aquí tenemos el primero, ¿cierto? Donde está el cursor, que es agua. Y como esta energía es más sutil que la Tierra, ¿cierto? Ahí metemos nuestra mano. Luego pasa por un proceso que ya les mencioné, donde transformamos esta energía en más densa y sus átomos vibran más lento y por lo tanto ya no podemos meter la mano. Pero esta energía se puede volver más sutil todavía y pasa a vapor. Entonces, una energía como el agua de sólida puede pasar a sólida, ¿cierto? Y gaseosa. Y de ahí, esos son los márgenes de esta energía, esos son los niveles de vibración de esta energía del agua. Avanzamos. El aire u oxígeno como energía más sutil. En el aire, los átomos vibran mucho más rápido que el agua y la Tierra, por tanto, será mucho más sutil, menos denso. Ya no podremos ver, pero sí sentir. Es decir, aquí el oxígeno y el aire vibran más rápido que la Tierra y más rápido que el agua. Por lo tanto, ya no lo vemos, ¿cierto? Ya no podemos ver, pero sin embargo, respiramos oxígeno. Y como dije al principio, en otro momento, que no lo veamos no significa que no exista. Y este es un tipo de energía
a una frecuencia determinada que ya no podemos ver. Continúo. Ejemplo de energías y su densidad. Bueno, como vimos la tierra, el agua y el aire. Primero, aquí tenemos un vaso de agua, ¿cierto? Tenemos un vaso de agua a mi costado, donde tengo el cursor. El aire no lo podemos ver. Entonces, ¿qué significa? Si yo coloco un poco de tierra en este vaso, en el ejemplo que está acá, vemos que la tierra, por ser más pesada, por ser más densa, se va al fondo. Y el agua queda arriba, por ser más sutil. Pero ¿qué tenemos arriba del agua? El aire, el oxígeno. Y fuera del vaso también hay oxígeno. Entonces eso es lo que quieren ver. Podemos ver dos tipos de energía. La tierra y el agua que vibran a una densidad que nuestros ojos, ¿cierto?, nos permiten percibir. Pero el oxígeno que está aquí arribita del agua o alrededor del vaso ya no lo podemos ver porque vibra a una frecuencia más rápida. La luz como energía sutil. Aquí la energía es mucho más sutil, hermanos, ya que sus átomos se mueven más rápidos que la tierra, que el agua y que el aire, y están más separados, hay menos densidad. Como les mostré, ¿cierto? Cuando los átomos, el vibraba lento y el otro que vibraba rápido, ¿cierto? Al final los átomos de tal velocidad que alcanzan se vuelven en fotones. El fotón es la esencia de la luz. Como en las cosas densas lo es el átomo, en la luz lo es el fotón. Y el fotón, al igual que el átomo, también está compuesto, pero eso es otro tema, ahí meternos más profundo todavía. Y como les dije anterior, eso es física cuántica. Lo importante es que entendamos que la luz es más sutil que la tierra, que el agua, que el aire, ¿cierto? Porque, ¿cierto?, ya los átomos vibran a tal manera que ya no son átomos, sino que se transforman en fotones. Y el fotón, como les dije antes, es la esencia de la luz. Los pensamientos y emociones como energía más sutil. El ojo humano tiene un campo de visión hasta cierto punto energético, tales como los pensamientos, emociones, etc. También son un tipo de energía, pero más sutil, ¿cierto? El pensamiento y las emociones son energía también, ya lo vimos, pero son más sutiles. Por tal razón, no la podemos ver, pero, ¿cierto?, están vibrando a una frecuencia fuera del campo de visión del ojo humano, en tercera dimensión. Veamos algunos ejemplos para que entendamos, ¿cierto?, los pensamientos y emociones como frecuencias más sutiles. Cuando llueve, podemos ver que los colores del arco iris siempre tienen el mismo color, es decir, tienen la misma densidad, la misma vibración, pero diferente frecuencia, que les da ese color característico y podemos ver. Pero hay energías que por su frecuencia o vibración no podemos ver. Entonces, hermanos, cuando llueve, ¿cierto?, nosotros logramos ver el arco iris. ¿Pero por qué? Porque estos colores del arco iris, el rojo, el naranjo, el amarillo, el azul clarito, el más oscuro y al final hasta llegar al violeta, vibran a una frecuencia que nuestros ojos físicos pueden ver. Pero como ustedes saben, aquí donde está el rojo, está el infrarrojo, que está acá, que está bajo el rojo, pero ya no lo podemos ver porque es más sutil. Luego, arriba del violeta, ¿cierto?, está el ultravioleta, y tampoco lo podemos ver porque vibra más sutil todavía. Por lo tanto, el infrarrojo, el ultravioleta, el pensamiento, emociones, aire, oxígeno, radiofrecuencias, ondas electromagnéticas, son todas energía, pero que vibran a una frecuencia, ¿cierto?, que por el momento nosotros no podemos ver, ¿ya? Por, ¿cierto?, la capacidad sensorial que tienen nuestros ojos para poder percibir una energía de otra. ¿Qué nos quiere decir que hay energías que no podamos ver? Esto nos quiere decir que gran parte de la vida o existencia en el universo está compuesta de energía. Hay más energía en aquello que no podemos ver que en aquello que sí podemos ver. Entonces podemos decir que no existe el vacío, que no existe la nada. Ejemplo, ahora ustedes donde se encuentren, están sentados, están acostados, están parados, están en una habitación, en un cuarto, en fin,
pueden ver cosas, pueden ver una silla, una mesa, un cuadro, en fin, son energías, pero hay un vacío, hay nada, y ahí también hay energía, también hay frecuencias. ¿Podemos ver nuestros pensamientos? Claro que no los podemos ver. ¿Podemos ver nuestras emociones? Tampoco las podemos ver. Entonces, ¿es lógico decir que no existen? Claro que no. Y no podemos negar su existencia. Existen y están ahí. Lo que sucede es que logramos, ¿cierto? Logramos conectar y reorientar nuestra capacidad de percepción, ¿cierto? Las emociones no las podemos ver, pero por un sensor interno que tenemos sí la podemos percibir y sentir. O sea, las emociones ya no nos sirven nuestro ojo físico. ¿Qué nos sirve? Nuestra percepción de sentir. Lo mismo ocurre en el astral o en cuarta dimensión. Habrá energía que no podemos ver, pero en esa dimensión se ocupa otro tipo de visión. Cuando una persona está en astral y no puede ver una figura definida o sólida y trata de darle una apariencia o definirla, se está limitando. Y esto es importante para los que quieren salir al astral o los que salen al astral. Cuando están en el astral y no pueden ver una figura definida, sólida, ¿cierto? Y ustedes tratan de darle una apariencia o definirla, se están limitando. ¿Por qué? Porque están usando su vista, están usando su visión o quieren usarla, quieren usar su visión de ojos físicos. Hay muchos que quieren salir al astral y creen que en el astral se observa con los ojos físicos y ello no es así, se usa la percepción. Por lo tanto, no se limiten de esa forma, debido a que en esa dimensión, ¿cierto?, astral, ya está en otro nivel de energía. Eso hay que entender. El astral, la cuarta dimensión, está a otro tipo de nivel de energía, está vibrando en otra densidad, otra frecuencia. Por tanto, es importante que se desarrolle la percepción, porque es como un paquete informativo, es decir, se puede percibir muchas cosas, se sabe que existen, pero no las pueden ver. Y de esto, ejemplos tenemos al montón los que han tenido la oportunidad de participar en muchas sesiones. Muchas veces no ven algo, o dicen, yo no veo, pero siento, percibo. Claro, es porque en el astral la información se mueve de otra forma. Entonces tenemos que incrementar nuestra percepción. Si vamos a querer utilizar nuestra visión, nos vamos a limitar. En el astral funciona así, no se ocupan los ojos físicos, sino que la percepción, hay que permitirse aceptar la información que llega, ese paquete informativo que yo le llamo. Entonces, hay algunas energías que tienen una frecuencia y vibración distintas en la que no pueden moverse de ahí. Tienen un margen de movimiento. Ejemplo, el color rojo siempre será rojo porque es más denso que el color naranjo. Y el color naranjo siempre estará a un costado del rojo por ser menos denso. Y el color amarillo a un costado del naranjo, y luego el verde, y luego el azul, y así. Porque son energías que tienen un rango de frecuencia y que tienen un margen. Pero eso es la luz que nuestros ojos pueden ver. El agua no puede ser tierra, la tierra no puede ser agua. Es decir, cada energía tiene su frecuencia y su margen desde donde se puede mover. Es decir, desde un punto a otro punto. Lo vimos, por ejemplo, con el agua. Está sólida, pasa por un proceso líquido y después pasa por un proceso gaseoso. Es la misma energía, pero diferentes frecuencias. Entonces, si es posible modificar la energía para nuestro bien, ¿es posible utilizarla para sanar o erradicar alguna energía? Claro que es posible sanar el cuerpo a través de esas frecuencias de luz, ya que incluso los colores a ese nivel tienen esa frecuencia y esa facultad de sanación. ¿Esto en qué sentido? Si ustedes hacen una modificación con las frecuencias, hacen un cambio energético y modifican una situación,
ello se verá reflejado en la erradicación de una enfermedad y luego su materialización en lo físico. Y ahí lo subrayé, para los que pueden ver. Pero esto lo veremos más adelante en el segundo nivel. Sanar o erradicar alguna enfermedad con energía es para el segundo nivel, una vez que aprendamos lo que estamos aprendiendo en este momento. La percepción e intuición como energía. Muchos hemos escuchado hablar de percepción e intuición. ¿Será lo mismo la percepción y la intuición? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, vamos a ver. ¿Pero qué es la percepción? Y les voy a dar un ejemplo de percepción. Imaginen que están en una habitación y percibimos ciertas cosas que hay en el entorno, hablando a nivel energético. El aura que está percibiendo la energía que hay en ese lugar, es decir, la percepción nos permite recibir energías que no podemos ver. No sé si me entienden, lo voy a repetir de nuevo. Imaginen que están en una habitación y percibimos ciertas cosas que hay en ese entorno, hablando a nivel energético. El aura, hermanos, el aura, es el aura la que está percibiendo la energía que hay en ese lugar. Es decir, la percepción nos permite percibir energía que no podemos ver. ¿Y qué es la intuición? Es decir, que la intuición se encuentra en cada uno de nosotros y está decodificando esa información que recibió, que percibió nuestra aura. Veamos un ejemplo, pero antes de ir al ejemplo voy a repetir que la intuición, ¿cierto? Es ese ser que se encuentra en cada uno de nosotros y que está decodificando esa información que recibió, percibió nuestra aura. Ahora veamos el ejemplo. Imaginemos que nuestra aura es ese ser receptor que recibe la energía, luego se transmite dentro de nuestro ser, se decodifica y lo pasa dentro de nosotros, a ese ser que está viviendo dentro de nuestros corazones. Es esa esencia que se encuentra dentro de nosotros, lo decodifica y lo manda o envía como respuesta, ¿cierto? O información para que actuemos de una forma u otra, o para que comprendamos una determinada situación, etc. Pero ojo, debemos estar perceptivos a la información de que se nos quiera hacer llegar, ya que si no lo estamos, nos pueden estar hablando todo el día, pero no siempre hay oídos que escuchen. Por tanto, es a través de una percepción, decodificación y comunicación que existió dentro de nuestro ser lo que nos permite la intuición. Y ese ser es lo que conocemos como yo superior. ¿Me entienden? O sea, negar el yo superior es negarnos a nosotros mismos, ya que nuestra alma es parte de nuestro yo superior. Nosotros le llamamos yo superior, insisto, y como dije hace un rato, para poder entender una cosa, para poder clasificarla, para poder entenderla, porque si al ser humano le nombras algo o le das a conocer algo que no lo entiende, no lo comprende. Entonces nosotros para poder entender y para poder entenderlo mejor, lo llamamos yo superior. Pero en este momento todos los que estamos aquí y formamos parte de esta reunión y todas las personas del mundo tienen alma. Y esa alma, ¿cierto?, es nuestro yo superior, que está en otra dimensión, cuarta dimensión. Pero no podemos negar su existencia. ¿Por qué? Porque el alma, hermanos, es la conexión con el cuerpo físico y el espiritual. El alma, cuando se produce la desconexión con el cuerpo físico, ¿cierto?, se conecta con el espiritual. ¿Me entienden? Por lo tanto, no podemos negar el yo superior, nos estaríamos negando nosotros mismos. Vuelvo y repito esta parte para que nos quede un poquito más clara la intuición. Entonces, la intuición es ese ser que se encuentra en cada uno de nosotros y que está decodificando esa información que percibió nuestra aura. Y aquí nos fuimos al ejemplo. Imaginemos, ¿cierto?, que nuestra aura es ese ser receptor, ¿cierto?,
como nosotros necesitamos un equipo de música para captar frecuencias o una televisión para ver frecuencias de TV, nuestra aura es ese receptor que recibe esa energía que estamos percibiendo de esa habitación y luego la transmite dentro de nuestro ser. Se decodifica y lo pasa dentro de nosotros. Y ese ser que está viviendo dentro de nosotros, nuestra alma, porque nuestra alma le da la energía a nuestro cuerpo para que vivamos, nuestros corazones, es esa esencia que se encuentra dentro de nosotros lo que decodifica y lo manda o envía como respuesta, ¿cierto? O información para que nosotros actuemos de una forma u otra. Por eso muchas veces nosotros decimos, hoy tuve una intuición, o muchos de nosotros, ocupando un poquito el ejemplo de lo que hablaban mis hermanos al principio, yo intuía que eso pasaba, yo intuía que eso estaba. Ya, es porque su aura, de alguna u otra forma, percibió esa energía, su ser que está dentro de ustedes la decodificó y se la envió. Muchos estaban más perceptivos y por lo tanto pudieron captar más rápido que otros, u otros no, simplemente no escucharon. Por eso puse acá, pero ojo, debemos estar perceptivos a la información que se nos quiera hacer llegar, ya que si no lo estamos, no podemos estar hablando todo, nos pueden estar hablando todo el día, pero no siempre hay oídos que escuchen, o sea, no siempre vamos a escuchar esto, ¿ya? Por tanto, es a través de nuestra percepción, decodificación y comunicación que existió dentro de nuestro ser lo que nos permite la intuición. Y eso, como dije acá, lo que se conoce como yo superior, nuestra alma. El aura, esencia de energía electromagnética. El aura es nuestro cuerpo electromagnético, ¿cierto? Es ese primer contacto que tenemos antes de llegar al cuerpo físico, porque el aura nos cubre más allá de nuestro cuerpo físico, y es esa conexión que hace nuestro cuerpo o aura con otros cuerpos, hace que nosotros podamos percibir muchas cosas, así como también información de nuestro entorno que no necesariamente se percibe con el contacto de nuestras manos. Y aquí doy un ejemplo. En algunas ocasiones nos ha ocurrido, yo creo que a la gran mayoría, ¿cierto?, que con algunas personas tenemos más compatibilidad, ¿cierto?, o mejor energía, ¿cierto?, por esas frecuencias que con otras. Muchas veces nosotros hemos dicho, hoy tengo feeling con esa persona, no sé, presenta una energía, me gusta la energía que emana. Es justamente por eso, por ese feeling, porque nuestra aura y la aura de esa persona seguramente están vibrando a una energía similar o un poquito más alta que nos agrada. Sin embargo, cuando hay una persona que tiene una aura que está vibrando un poquito más bajo, también percibimos eso y decimos, hoy esa persona anda con mala energía, no sé, siempre anda así, no sé, ¿me entiendes? Nosotros percibimos a aquellas personas que andan con energías negativas, porque no son compatibles una energía con la otra, y nuestra aura actúa como eso, como les dije anteriormente. Ese es el primer contacto, ¿cierto?, con nuestro físico, nos cubre más allá de nuestro cuerpo físico. Y como dije, es esa conexión que hace que nuestro cuerpo o aura con otros cuerpos hace que nosotros podamos percibir muchas cosas, así como también información. Entonces, por tanto, el aura es una herramienta muy importante que nos permite percibir todas aquellas energías que no podemos ver por su frecuencia. Y aquí puse unas fotos, ¿cierto? Hay una cámara por ahí que permite sacar fotografías de nuestra aura. Ahí pueden ver ese campo electromagnético que cada uno de nosotros tiene. Y es justamente ese campo electromagnético, ¿cierto?, el que nos ayuda a nosotros a percibir, ¿cierto?, esas frecuencias que no podemos ver, esos sentimientos, esas emociones, esos pensamientos, y se van dentro de nuestro ser que tenemos acá adentro. Ese ser las decodifica, esa alma, ¿cierto?, y la envía a nosotros, pero nosotros tenemos que estar perceptivos para poder recibir esa información. Las emociones como energía. Como ya saben, las emociones son energía que se mueven a frecuencias distintas. Ello dependerá de nuestro grado de conciencia. Por otra parte, las emociones tienen un poder energético muy grande. De ahí que ciertas energías negativas, entidades,
las absorban o utilicen. Por consiguiente, las emociones de baja frecuencia son muy fuertes, generan y emanan una energía muy, muy intensa. Y ello se ve manifestado en el momento en que nosotros impregnamos esas energías tan fuertes como el miedo ante una situación. De ahí, en el momento en que nosotros percibimos como una situación es negativa. No sé si quedó claro, o lo explico mejor. Como ya sabemos, las emociones son energías, y como ya sabemos y aprendimos, la energía es neutra, no es ni positiva, ni negativa, ni alta, ni flaca, ni nada de eso, es neutra. Es el ser humano que conforme a su conciencia, ¿cierto?, la modifica de forma negativa o positiva, y la va a modificar a su voluntad. Por eso es importante que el ser humano pueda manejar la energía a voluntad, pueda manejar sus pensamientos a voluntad, pueda manejar sus emociones a voluntad. Por eso es importante, ¿cierto?, que el ser humano sepa de qué está hecho, cómo funciona la energía y cómo lo tiene que hacer, y que se empodere, ¿cierto?, y que no ocurran situaciones que ellos o que nosotros no queremos que ocurran. Por lo tanto, cuando un ser es inconsciente, ¿cierto?, y cae en una energía que nosotros, insisto, porque la energía es neutra, la moldeamos, la transmutamos en energía baja, ¿cierto?, de tristeza, ¿cierto?, se produce justamente esos sentimientos que algunos percibimos como negativo, como tristeza, y que con nuestra aura podemos captar cuando una persona está llorando o cuando una persona se está sintiendo mal por una situación. Nosotros nuestra aura la percibe, la capta, ¿cierto? Perfecto. Continúo. Pero somos nosotros quienes modificamos esa energía, tal como se lo dije anteriormente, a una frecuencia determinada. Como se dijo antes, la energía es neutra, hermanos. Somos nosotros que moldeamos, ¿cierto?, de un extremo a otro. Tenemos una gran oportunidad, hermanos, al estar en este mundo 3D, de dualidad, ya que ello nos permite poder manejar la energía. Lo que pasa es que éramos inconscientes, no teníamos esta información. Pero ahora que vamos tomando conciencia, vamos comprendiendo y vamos a poder manejar la energía a nuestro favor, a nuestro entorno. Si nosotros percibimos como un campo de juego, ¿cierto? Esto es un ejemplo que les voy a dar. Si nosotros percibimos, ¿cierto?, este mundo en el que estamos viviendo como un campo de juego, podremos ver todos los días cómo jugando con esa energía vamos a lograr cosas y materializar cosas muy interesantes. Cada uno de nuestros días lo podemos ir creando a nuestro gusto con este juego de mover la energía de un lado a otro. Y ello puede ser una vida muy enriquecedora, quitándole esa parte positiva o negativa. Insisto, hermano, la energía es neutra. Nosotros, por estar en este plano de dualidad y algunos por falta de conciencia, moldeamos la energía de un punto a otro, ya sea negativa o positiva. Pero si nosotros aprendemos a modificar, a transmutar esa energía siempre en algo elevado, a una frecuencia elevada, positiva, vamos a ser felices y vamos a poder materializar lo que nosotros queramos, vamos a poder crear lo que nosotros, ¿cierto?, estimemos pertinente. El ser humano toma conciencia. La gran diferencia, ¿cierto?, entre todas las energías existentes, y eso se lo contaba en la tarde a un hermano, que el ser humano es distinto. Ello porque el ser humano, a diferencia de otras energías como la piedra, como la madera, como un auto, como el computador, ¿cierto?, por su energía, ¿cierto?, por su capacidad, por su configuración, puede cambiar a voluntad la frecuencia en que vibra. Pero lo que hace la diferencia es el grado de conciencia, hermanos, porque ser consciente implica saber de qué estamos hechos, qué podemos hacer con nosotros mismos, y al saber eso podemos saber qué hacer con todo lo que nos rodea. Por eso les decía, un árbol, ¿cierto?, ¿es consciente? Por supuesto que sí, pero por su configuración no se puede mover más allá. Lo mismo ocurre con el agua, se los expliqué, es una energía y puede ser líquida, sólida o gaseosa y no se puede mover más allá. Por su configuración está hecha así.
Nosotros, ¿cierto?, somos la diferencia, porque nosotros podemos moldear esa energía, no tenemos margen, podemos moverla o muy arriba o muy abajo, pero es nuestra voluntad, y nuestra voluntad va de la mano con la conciencia. Ejemplo, las emociones, sean altas o bajas frecuencias, nosotros las moldeamos. Los pensamientos, sean altos o bajos, también nosotros los moldeamos, nosotros los materializamos. Por tanto, lo que debemos hacer es poder manejar a voluntad nuestras emociones, nuestros pensamientos y la energía de nuestro entorno. Y si ello es posible, porque estamos hechos de energía, tenemos energía y fuimos creados para crear. Pero lamentablemente el ser humano hoy está distraído. Hay muchos hermanos que están distraídos, entretenidos, buscando tener y tener, sin darse cuenta que ya todo está listo y que todo está en nuestro interior. Es decir, la esencia, el origen, forma parte de nosotros y está en cada uno de nosotros. Y ello es, hermanos, la conciencia. Esta nos permite crecer como esponja. Acuérdense lo que les dije, nos hace crecer el amor, nos hace crecer la compasión, la comprensión. Va más allá de la racionalidad, la conciencia, hermanos, va mucho más allá. Por tanto, todo es energía y formamos parte de esa energía. Si aprendemos a conocernos, seremos capaces de cambiar nuestro entorno y todo aquello que no nos guste, todos esos problemas que muchos de nosotros podemos tener, lo podemos cambiar. Todas aquellas situaciones que no nos hacen y no nos provocan o nos provocan algún malestar, ¿cierto? Por tanto, conociéndonos mejor podemos disfrutar y ser feliz. Esa es la clave para el ser humano, creado para crear, creado para evolucionar, creado para ser feliz a voluntad. Por último, hermano, recuerden que el sensor más grande e importante que tenemos en nuestra percepción, hermanos, la energía que hay dentro de cada uno de nosotros es energía que estemos percibiendo, y las acciones que empecemos a realizar con estos cambios, si nos da paz, si nos da tranquilidad, si nos da armonía, sigamos por ese camino. Pero si en algún momento hay alguna energía que genera malestar, incomodidad o genera un ambiente discordante, debemos estar atentos, porque cada cambio genera una energía. Sin embargo, no todas esas energías que nos generen incomodidad son malas. Y esto es debido a que nosotros no estamos acostumbrados a los cambios de energía. Pero sí, por el contrario, ustedes perciben que el resultado de esa energía, ¿cierto?, no es favorable ni para ustedes ni para su entorno, deben hacer una verificación a través de su percepción. Sentir esa energía. ¿Me está haciendo bien? ¿Me está haciendo mal? ¿Me está yendo mal en esto? Percibo, activo mi aura y le permito a ese ser que me entregue esa información. Y yo necesito estar perceptivo para poder entender esa información y poder ayudarme a sí mismo. Hasta aquí la primera parte de este curso Energía Nivel 1. Posteriormente, en segundo nivel, hermanos, vamos a ver cómo modificar la energía a voluntad, materializar energía en 3D, manejo de la energía para sanar enfermedades y el aumento de conciencia con algo incógnito que dejé ahí, digamos, para que puedan, o poder de alguna forma llamar su atención para que puedan volver a participar en el segundo nivel. Bueno, hermanos, esa fue la presentación. Lo hice con mucho amor para ustedes, con mucho afecto, porque sé que todos necesitamos aprender esta información. Yo la obtuve y necesito, obviamente, que ustedes la aprendan. No lo vean como un video más que hay que ver, porque yo lo voy a subir después a YouTube. No lo vean como un video más. Hermanos, estudienlo, tomen nota, practiquen esta información porque es importante.
¿Por qué es importante? Porque en el segundo nivel vamos a aprender a modificar energía, a materializarla. Y si no entendemos esta primera parte, ¿cierto? Muchos se van a quedar atrás. Y no es la idea, hermano. La idea es que vayamos todos juntos avanzando en este largo camino. Todavía nos quedan muchas cosas por aprender, pero como le digo, esta información ya está en mí y yo se las entrego a ustedes para que ustedes, ¿cierto?, adquieran su conciencia. No sé, ahora se abre la etapa de preguntas, no tengo ningún problema, abran los micrófonos y si les puedo responder sus preguntas, adelante. Hola, yo soy Esperanza. Hola, Esperanza. Me parece muy, muy interesante mucho de lo que usted dijo. Ya lo tenía usted en su página de Facebook, ¿verdad? No, esto yo lo hablo, lo comento, pero me llegó esta información de que tenía que hacérselas presentes a ustedes de esta forma para que la puedan entender y que avancemos, porque esto yo no lo he visto en ningún lado, no se comenta, no se habla, y como dije al principio, muchas veces nosotros escuchamos de energía, hablamos de frecuencias, pero no sabemos qué son. Entonces, esa es mi finalidad, Esperanza, indicarle a ustedes cómo usarla, qué es lo que es, como dije al principio, poder saber de qué estamos hechos para poder hacer cosas, conocernos a sí mismos. ¿Y lo va a subir usted a YouTube? Sí, lo voy a subir a YouTube, claro que sí. Por eso les digo que si no captaron algo ahora, porque es difícil, es complicado, yo entiendo, ¿cierto? Tomen nota, hagan apunte y vayan estudiando. Los que trabajan, grábenlo el audio, lo van escuchando. De esa forma se van empoderando hasta que yo empiece a trabajar en el segundo proyecto, ¿cierto? Que es ya la materialización de energía en 3D, modificación de energía y sanación a través de la energía. Sí, está bien, gracias. Voy a estar pendiente. Perfecto, gracias. Gracias. Muchas gracias, Francisco. A mí me gustó mucho. A personas como yo nos va a ayudar mucho en este camino de evolución y de expansión. Gracias, gracias, gracias. Hola, Francisco, es Josefa. Sí había oído hablar acerca de la física cuántica, porque yo siempre me la paso investigando. Más o menos ese es un concepto que yo tenía de la energía. Y una pregunta, ¿el éter es la misma energía donde se carga la información? No, también es la misma pregunta y no. El éter forma parte de la energía. Imagina, el éter es una molécula más de la energía. No es que sea parte o que se conozca como energía, no, sino que es una molécula más de la energía. Ok. Sí, tenía esa dudita. Sí, bueno, gracias. A mí también me surgió esa pregunta y también la pregunté justamente porque yo sabía que me lo iban a preguntar. Ok, bueno. De nada. ¿Alguien más? Que tenga una duda, alguna pregunta. Todas las preguntas son bienvenidas. Yo quisiera saber, buenas noches, yo quisiera saber si lo vas a publicar para poderlo repasar, porque no lo grabé. Sí, no te preocupes. Sí, como les dije yo, la finalidad es que ustedes fueran tomando nota para poder hacer preguntas, pero sí, yo esto lo voy a grabar y lo voy a subir a la página y ahí ustedes van a poder ir tomando nota y, ¿cierto? Van estudiando el tema para que cuando llegue el segundo nivel no estén retrasados y podamos ir avanzando. Sí, todo muy interesante, sí lo comprendí, todo tiene lógica. Traté de hacerlo lo más didáctico posible, usando ejemplos, no sé, ¿qué te parecieron? A mí me pareció totalmente comprensible, no sé a otras personas, pero yo sí lo comprendí, nomás que sí me gustaría
como andaba un poquito así distraidita también, quisiera ya verlo más a conciencia. Pero sí me pareció, como te digo, todo pues muy lógico, vaya, sí concuerda todo. Claro. Y sí, como te digo, quiero darle otra repasada más a conciencia, como Sí. dices tú, para estar ya más preparados para el segundo nivel. Correcto. En todo Muchas caso, esto que vimos ahora de energía es un barniz, porque si hablamos de energía, vamos a estar toda una semana, pero yo necesitaba que nosotros, yo y ustedes, podamos tener algún conocimiento básico de cómo se maneja la energía para poder después entender lo que sigue. Porque todo lo que vamos a ver en este curso, todo lo que vamos a ver en esto es energía. Entonces, tarde o temprano vamos a tener que manejar estos conceptos. Sí, creo que es algo encaminado un poquito hacia, yo creo que muchos conocen lo de la ley de atracción, me imagino. Claro, para allá va, pero les voy a dar cierto algunas cosas donde ustedes se van a dar cuenta que van a poder materializar energía. Sí, como te digo, todo va encaminado porque yo últimamente yo he estado atando cabos y todo eso y he tratado de recordar todo y le digo a mi esposo, mira, todo ha sido como yo lo pensé desde niña, yo quería trabajar en esto, yo quería estudiar esto, yo quería un esposo así, yo quería esto, o sea, todo lo que yo soñé desde niña, como quien dice, yo que me hice mi vida en mi cabeza desde niña, todo así ha sido. Entonces digo yo, esa es la ley de atracción, que sí me ha funcionado. Pero por falta de conciencia es que justamente pasa esto. Exactamente. Pero para allá vamos. Bueno, otra cosa que yo sé que va fuera de contexto a lo mejor, en cuanto a lo que de la primera plática sobre lo que dijo Ivonne y todo eso, ¿qué va a pasar con todas las personas que estábamos en ese grupo y cómo vamos a zafarnos de todo eso? Estoy pensando, y todavía no lo he conversado con Ivonne, estoy pensando de hacer una sesión de limpieza grupal para cada uno de ustedes, ¿ya? Es decir, todos los que estén presentes en ese momento, tal como ahora, que hay 36 participantes, si es que Ivonne quiere, y vamos a trabajar con Tania, que también trabajo yo con ella, vamos a realizar una limpieza grupal. Pero para eso era importante que yo les entregara esta información primero, porque como ya ustedes van a tener esta información, ya van a saber un poquito más su conciencia, esa esponja va a estar un poquito más hidratada y ya van a poder saber cómo manejarse un poquito mejor con la energía. Ok, y por ejemplo, en lo que llega a esa limpieza, ¿cómo podemos evitar ataques o cualquier cosa? Porque, o sea, yo como les comenté en el otro grupo, yo sí vi a una persona, inclusive yo al siguiente día de la sesión, yo estaba dormida y yo me desperté, yo me vi ahí mismo dormido donde yo estaba y yo vi dos seres a un lado mío oscuros y yo sabía que uno de ellos era él. Perfecto, pero mira, lo que te puedo decir por el momento es que no les des mucha importancia a eso, porque si te concentras en eso, vas a bajar tu vibración. Lo que busca es justamente eso, tratar de desorientarte, de sacarte del camino que tú estás teniendo, ¿cierto? Para que te concentres en eso. O sea, sí, inclusive dije yo, ya quiero que llegue la reunión, ya como dijo Ivonne, ya darle carpetazo, ya, o sea, ya no hablar de eso y ya no darle más nuestra energía, ya aquí acabó. Por eso, y empezarnos de nuevo. Por eso yo decía que no le diéramos más cabida, que ya está bueno, que ya, por eso yo le decía, no era... Sí, pero mucha gente estaba en la duda que quién tenía la razón. Entonces, muchos se podían confundir, irse para... A mí, la mera verdad, cuando yo empecé a ver eso, dije, prácticamente todo lo que dijo Ivonne, yo ya lo presentía, inclusive yo se lo comenté a una persona con la que hablé, bueno, no hablé, chateé, y todo se lo dije casi tal cual me lo dijo Ivonne. Claro, pero ahora que ya conocen la información, ya todos van a poder usar ahora su percepción y van a poder decir si es algo, es verdadero o no. Usen su percepción. Esa es la finalidad de este curso de herramientas, que empiecen a usar lo que se les está entregando. Y pues por eso decía yo, no tomen a mal lo que dije al principio de que no le permitía a esa persona hablar, pero que se seguían conectando con lo mismo. Entonces, la idea es salir de ahí, ya demos vuelta, somos conscientes, alejémonos de esas malas influencias y empecemos nosotros a tomar nuestro camino. Bueno, algo tuvo de bueno, que nos hizo que todos tomáramos un poquito de conciencia y que cada vez que estemos en alguna cosa,
sentarnos y ver que en realidad, sentir nuestra intuición, como dices tú, que en Claro. realidad vamos por buen camino. Sí, eso. Algo, como dicen, lo malo a veces lleva a lo bueno. Claro, hay que dejar, vamos, nosotros tenemos que probarlo de nosotros. Ellos que sigan en su tema y nosotros seguimos. Exactamente. Pues muchas gracias, Francisco. Gracias. Sí. Yo siempre he dicho que no debemos darle el poder de uno a nadie, absolutamente a nadie. Cree en ti y esté alerta con tu intuición. Correcto. Josefa, ¿tienes alguna pregunta relacionada con el tema? No, estoy bien. Yo siempre me gusta mucho leer acerca de la física cuántica y todo lo relacionado con la energía. Estoy muy bien clara y sé cómo manejarla. Perfecto, me alegro. Ujú. ¿Alguna otra persona que quiera hacer alguna pregunta, que tenga alguna duda? Francisco, ¿Sí? solamente ¿cuánto tiempo tenemos para el siguiente módulo para ponernos a estudiar lo que acabamos de ver? Por lo menos unas 2 semanas, así que, o un poquito más. En todo caso, yo les voy a avisar porque después viene un proceso de limpieza, como les dije, un proceso de limpieza grupal, y después yo voy a seguir trabajando con la limpieza. Es que, mire, una de estas cosas, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque mi trabajo con Tania es muy lento, y yo voy a llevar toda la vida limpiando personas, pero la idea es que a través de este curso ustedes se empoderen y más adelante, ya cuando nuestro nivel de conciencia, nuestra esponja, ¿cierto?, se haya hidratado, podamos ayudarnos por sí solos y podamos cambiar nuestro entorno por sí solos. Ok, perfecto y excelente información. La esperamos en YouTube. Sí, sin ningún problema. Gracias. De nada. Y del otro grupo que estábamos, bastantes estamos aquí. Sí, Bastante sabemos sí. aquí de que, no sé, nuestra intuición, como ustedes dicen, nos hicieron salir de allá. Perfecto. Ahora, como yo les digo a todos, tienen libre albedrío y ustedes pueden decidir si permanecen allá, permanecen acá. Eso lo ven ustedes. ¿Hay alguna otra persona que quiera hacer alguna otra pregunta, alguna duda, consulta? Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Hola, Rocío. Soy Buenas Rocío. noches. Yo tengo una pregunta. Me gustaría saber si cuando un alma es fragmentada al nacer, ¿qué sucede? ¿Es posible que sea reestructurada? ¿Que sea reestructurada? Sí, es que en algún momento, en un video, no en uno de ustedes, pero yo escuché que una persona al nacer, cuando el alma estaba encarnando, fue fragmentada, y que, perdón, Adelante, escucho. ajá, y me gustaría saber qué es lo que sucede en esos casos, y si se puede, no sé si es la palabra correcta, reestructurar, o corregir, Unir, juntar. unir, ajá, Mira, no creo que sí es posible fracturar el alma, pero no te puedo dar una respuesta utilizando algún ejemplo en este momento porque no lo he investigado y la información en este momento no me ha llegado. Entonces, voy a anotar tu pregunta, la estoy escribiendo en este momento, y más adelante, ¿cierto? Si estás presente en otra reunión, le podemos dar respuesta a esta pregunta que tú estás haciendo. Si efectivamente, primero, el alma puede ser fracturada y si es fracturada, se puede unir. Ah, ok. ¿Ok? Ok. Hecho, mi amor. bueno, pues muchísimas gracias. También ¿puedo hacer otra pregunta? Sí, adelante. Nada más. Ok, si una persona en una familia está en una frecuencia alta y otro miembro de la familia la tiene muy baja,
¿Sí? puedo ayudarla a subir su energía aún sin su consentimiento. Sí, porque lo que predomina es tu energía, es tu frecuencia. Ok, no necesito pedir permiso. No, porque tu frecuencia, o sea, a ver, ¿tú lo que quieres es subir la frecuencia de esa persona? Ajá, exacto. Es que ahí no. Lo que pasa, a ver, son dos cosas distintas. Ok. Si tú tienes una frecuencia alta en una casa, como miembros de familia, imaginemos que hay 3 miembros en una casa. Y tú, ¿cierto? Como mamá y un papá y un hijo, si tú estás más despierto, eres más consciente, la energía que va a predominar en esa casa va a ser la tuya, por ser más alta. Pero como cada ser humano, ¿cierto? Es energía y cada ser humano mueve la energía conforme su conciencia y voluntad, ¿cierto? No puedes subir la energía de una persona, ¿cierto? Si no esa persona no te da la autorización. No sé si me entiendes. Sí, comprendo. Que en la casa predomina tu energía por ser más alta, pero eso también te ayuda. Ya no lo veas como algo que no ayuda. Por el contrario, como tu energía es más alta, y como bien te lo dije, va a predominar la tuya. Y eso va a hacer que los otros miembros de la casa, ya sea tu marido, ¿cierto? O tu hijo, tu hija, se acerquen a ti, porque tú vas a iluminar más, vas a estar encendida más. Entonces ellos de a poquito se van a acercar a ti, porque tú estás más iluminada. Pero esto es un proceso de cada uno. Ok, suponiendo que yo quiero enviar energía positiva o alta energía a una persona que está lejos, ¿se puede? ¿Perdón? ¿O no? Perdón, repíteme la pregunta. Si vamos a suponer que yo le quiero enviar energía a mi papá. Ok. Y él no lo sabe. Creo que es casi lo mismo que ya me acabo de citar, pero necesito hacerla. Si yo quiero enviar energía positiva, ¿su alma la recibe o solamente me estoy haciendo ilusiones? Rocío, ¿cierto? Ajá, sí, Rocío. Rocío, ¿qué te dice tu percepción? Ocúpala, mira, ¿qué te dice? Pues a mí me dice que la recibe. ¿Ya? A mí me dice que la recibe. Correcto, la recibe. Porque como te dije antes, la energía que predomina es la tuya, es la que está en la casa. La energía más fuerte siempre es la que va a predominar. Pero una cosa muy distinta, ¿cierto? De que ella que la ocupe para su bien o para subir o para bajar. Recuerda como lo que te dije, cada uno moldea la energía con la conciencia que tiene y la voluntad que tiene. Porque la energía que tú le vas a enviar no es neutra, lleva a lo mejor implícita una carga de amor, una frecuencia alta. Pero es él el que tiene que, de alguna u otra forma, modificar la energía como lo estás haciendo tú, porque tú estás tomando energía, ¿cierto? Y se la estás moldeando, ¿cierto? En alta frecuencia. Pero es él quien finalmente tiene que, de alguna u otra forma, hacer el trabajo. Muy bien, comprendido y le agradezco muchísimo la oportunidad. De nada, Rocío, gracias a ti por participar. Feliz noche. Igual para ti, feliz noche. Lucía, tú querías hacer una pregunta. Se fue Lucía. Otra persona que quiera hacer alguna pregunta. Aquí, aquí volvió. Ya, ahora sí, ya. Francisco, más que nada, estuve haciendo muchas anotaciones de todo lo que estuviste comentando aquí. Me reflejé en uno de los puntos, y tú bien sabes cuál es, en lo de la energía, cómo en el aprendizaje me salió un poco, pero, o sea, lo que te quiero decir es que ya estoy aprendiendo más sobre la energía. Y creo que me va a ir muy bien en el segundo curso. Tengo muchas ganas de aprender mucho y me encantó
todo lo que nos enseñaste y me sigue encantando tu sencillez para comunicarte con la gente. Y pues darte las gracias. Qué bueno, gracias a ti, Lucía. Que esa es la finalidad, como les digo, yo fuera otra persona me hubiese quedado con la información, pero ¿de qué me sirve? Si yo ya la tengo en mi conciencia, entonces yo necesito que ahora ustedes se empapen de esa información, porque yo vine a este mundo a ayudarlos, a ayudar a otros a que aumenten su conciencia. Entonces, yo trabajo para eso, y tú sabes que yo trabajo para eso. Sí, así es, hijo, yo sé. Muchísimas gracias. Claro, traté de hacerlo lo más didáctico posible, usar ejemplos para que pudieran entender y no sé, creo que se entendió. Sí se entendió. Lo que pasa es que a veces en el mundo en que vivimos corremos para un lado, corremos para otro y se nos olvida todo el aprendizaje o lo hacemos a un lado. Ese es el error que cometemos. Claro, pero ¿se entendió bien? Cuando yo explicaba, ¿se podía entender en el momento? Sí, claro que sí, hijo, sí. Ah, perfecto. Bueno, sí. Claro, que no todo va a quedar porque de pronto es mucha información, pero esa es la finalidad después de subir el video a YouTube, que ahí cada uno vaya tomando nota, vaya apuntando cositas y vaya aprendiendo. Sí, yo por ejemplo puse aquí cómo desarrollar la percepción. Claro. Eso va en el otro, me va a ir muy bien en el curso, te digo, porque ya estoy estudiando. Claro. Ya estoy estudiando. Y recuerden que parte de la percepción, el primer campo que está ahí, el primer contacto es nuestra aura. Luego el aura, como les dije antes, empieza a percibir esa información, esa energía que está en nuestra habitación o en donde estemos, la codifica, la envía a ese ser interno, que podemos decirle alma o yo superior, ¿cierto? Y él la modifica, la decodifica y la envía a nosotros, ¿cierto? Para que la percibamos. Pero siempre dice este hincapié, debemos estar perceptivos para escuchar esa información, porque nos pueden estar hablando todo el día nos pueden estar entregando información, pero si no estamos perceptivos... Sí, y lo otro, a mí se me enseñó que el aura era solamente las energías que me rodeaban a mí, mis energías, y ahorita aprendí que no, el aura no es eso. Sí, de hecho, es mucho más que eso, pero yo simplemente introduje el término para que de alguna u otra forma supiéramos que la aura es parte de nuestra energía y nos ayuda a percibir aquellas energías que no podemos ver. Sí. Pero no profundicé mucho, por eso les digo que a medida que vayamos avanzando en este curso, vamos a ir profundizando un poquito más. Y la idea, como les digo, que a final de año ya seamos capaces de materializar, mover energía, sanar, y quizás más adelante, que también quiero ver y poder trabajar en esto, y esto ya es muy importante, y esto sería ya terminar este año con esto que pretendo para ustedes, sería fantástico para mí, poder empezar a trabajar en la telepatía, poder empezar a trabajar en comunicarnos telepáticamente, sin la necesidad de un teléfono. Sí, y me llama mucho la atención que podamos desarrollar la capacidad de sanarnos a nosotros mismos. Sí, también, porque es energía. Sí, porque usando nuestra energía a nuestro favor, como tú dijiste. No, claro, porque la energía es neutra, no tiene ni blanco, ni rojo, ni alto, ni bajo. Nosotros, por la conciencia que tenemos, le vamos a dar o un color, o alto o bajo, pero la energía está ahí. Somos nosotros los que le vamos a dar o la transmutamos. Sí, y me gustaría darle un pequeño mensaje al grupo. Cuando estábamos en el otro grupo, que era raro que hablase, había cosas que no me gustaban. Y ahora va a ser difícil que me callen, compañeros. ¿Creído? Ok. Ok, Muchas Lucía. gracias. Gracias por tu participación. Buenas noches. Buenas noches. Rosa Elena, adelante. Hola, ¿cómo estás, Francisco? Hola, bien, Rosa Elena.
Yo tengo una pregunta. Bueno, traté de estar en toda la reunión, pero de repente me tuve que salir un momento. Mi pregunta es la siguiente. ¿Vas a subir esta en el YouTube? Porque es muy informativa. Yo entendí prácticamente todo respecto a la energía, que uno ya como que ya trae. Yo ya había escuchado que todo es energía, que hasta los objetos tienen energía, y tú lo reforzaste ahorita que lo dijiste. Pero me gustaría escucharla con más detenimiento y, digamos, como digerirla totalmente. Por eso es importante que la subieras al YouTube. Sí, Rosa Elena. La voy a subir. Qué bien. Y otra cosa, ¿se va a estar trabajando así con Zoom? O se va a hacer un grupo en el que se nos va a estar pasando la información. No sé si tienen ustedes un calendario, cómo se van a ir dando las cosas. Como lo dijo Ivonne, nosotros en este momento podemos decir que somos un grupo, ¿ya? Pero no hay un líder. Yo no me considero un líder con ustedes, ¿ya? Yo simplemente me considero una persona que le está entregando una información a ustedes, que trato de ayudarlos a ustedes a encontrar ese camino de la verdad, a informarse, a expandir su conciencia. Pero como les digo, yo simplemente soy uno más de ustedes que les está entregando información. No me considero un líder. Si ustedes me quieren comentar o informar, yo estoy dispuesto a ir para todos ustedes para entregar la información. Pero, como les digo, eso. Y sí, vamos a formar algo más adelante. Vamos a formar algo más adelante y, como les dije, ahora lo que viene es una limpieza grupal. Ok, sí, está bien, porque me interesa toda la información para estarla estudiando, ¿no? O sea, estarla estudiando. Y quería aprovechar otra cosa, porque vi que esta Cristi de la Fuente hizo un grupo voy a aprovechar en WhatsApp, en lo que he estado viendo yo que están subiendo libros. Entonces, de hecho alguien lo mencionó, pero lo quiero volver a mencionar. Me gustaría como que dieran un espacio, como decir, esta es la tarea, ¿no? Para que en una semana pudieran, porque si te avientan 8 libros en una semana, pues a veces no se puede leerlos. Y y no sé, que nos dejaran también ahí, digamos, como que tarea. Es como para ir trabajando. Hay que mover la cama, ahorita que venga papá. Perfecto, lo vamos a tener presente. Bueno, Cristi o Alberto de los que subieron los libros. Sí, son los que están ahí, no sé, trabajando en el grupo. Perfecto. Ok, entonces pues voy a estar al tanto del video de YouTube porque quiero escucharla bien, estarla estudiando, pues. Gracias Francisco por tu atención. No, gracias a ti por participar.